Un plan de ahorro es un contrato excepcional que tiene una serie de particularidades que lo hacen único. Un plan de ahorro es un grupo cerrado de 168 adherentes que entre todos van a ir adelantando cuotas para adquirir un 0 kilómetro. La particularidad que tienen los planes de ahorro es que están regidos por contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Es un contrato prefabricado por la empresa de modo unilateral en donde vos, el consumidor, no podés negociar ni modificar ninguna cláusula. Solamente tenés que firmar y aceptar los términos y condiciones. Ahora bien, ¿quién es el organismo encargado de controlar y regular los planes de ahorro? Es la Inspección General de Justicia. Por otra parte, sucede que se imponen abusivamente una serie de seguros, como por ejemplo seguros sobre saldo deudor, sobre incendio, entre otros. En caso de que consideres que alguna cláusula es abusiva, no te preocupes, para eso justamente está la Ley de Defensa del Consumidor que te protege frente a los abusos. En los planes de ahorro, la financiación está pensada a largo plazo. Normalmente tiene un máximo de 7 años que se dividen en 84 cuotas, pero podés adelantar cuotas y así acortar el plan. Las cuotas no son fijas, no te dejes engañar. Es importante que sepas que las cuotas van a variar en su precio conforme varía el precio del vehículo. ¿Quién determina el precio de la cuota? Normalmente el fabricante, pero esto tiene límites. La mayoría de las personas que contrata un plan de ahorro no sabe con quién está firmando el contrato y por eso es que después no sabe a quién reclamar. Lo cierto es que es muy difícil saber cómo funcionan realmente los planes de ahorro. En general intervienen 3 empresas. La empresa fabricante, que es la que produce el vehículo, la administradora de los fondos y la concesionaria, donde se hace la operación, donde el consumidor accede al plan y firma el contrato. Cuando vos ingresás en un plan de ahorro, estás contratando con la sociedad administradora. Sin embargo, es importante que sepas que fábrica y sociedad administradora suelen ser empresas gemelas, empresas hermanas, que tienen los mismos directivos y suelen tener el mismo domicilio. Una se encarga de entregar el vehículo y otra se encarga de financiar la adquisición del vehículo. Ahora bien, el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor establece de que tanto fábrica como la sociedad administradora son solidariamente responsables frente a cualquier incumplimiento. La responsabilidad solidaria es un principio que está vigente en la Ley de Defensa del Consumidor. Esto significa que tenés derecho a reclamarle a todas las empresas que han intervenido en la cadena de comercialización. Es muy importante saber que las cuotas de los planes de ahorro no son fijas. Si algún vendedor de estas concesionarias te dice que la cuota va a ser fija, tenés que sospechar y fijarte bien cómo va a ser el plan en la totalidad de su desarrollo, porque con la inflación que hay en el país es prácticamente imposible que un negocio sea rentable con cuotas fijas a largo plazo. La verdad es que las cuotas, recordemos que son un máximo de 84 en la mayoría de los contratos, nunca van a ser fijas porque varían en función de la variación del precio del vehículo. En esto interviene en su regulación la Inspección General de Justicia, que controla este tipo de contratos, pero en la práctica dicho control es bastante deficitario. Por eso es que tenés que tener mucho cuidado cuando este precio del vehículo aumenta más allá de los límites fijados por el contrato. En general es un 20%, pero no se aclara exactamente cómo va a realizarse en el transcurso del tiempo esta variación. Entonces, cada vez que suba el valor del auto, ese valor va a impactar en la cuota. La devaluación y la inflación que caracteriza la economía argentina han generado problemas con el aumento de las cuotas. Si bien en el contrato está permitido que el valor de la cuota pueda subir, nosotros consideramos de que esa suba tiene que tener un tope razonable para que justamente la cuota no se transforme en un problema para el ahorrista. No consideramos que sea justo que fábrica fije unilateralmente el valor del auto y eso impacte justamente en la cuota. Nosotros consideramos de que el valor real de la cuota debe guiarse por el valor del mercado. En efecto, el Estado debería controlar en serio todas y cada una de las cuotas que permanentemente se autorizan a través del organismo de control, que es la Inspección General de Justicia. Por ello, es fundamental que sepas que dentro del Código Civil existe un artículo que te protege frente a los abusos. Se trata del artículo 1091 del Código Civil, que prevé que cuando la cuota se torna muy cara y se te hace imposible pagarla, podés pedir la intervención judicial y de este modo solicitar que se te ajuste la cuota a un número razonable.
Los contratos de adhesión son confeccionados para que el consumidor lo único que tenga que hacer es firmarlos. Por eso son contratos de muy difícil arquitectura, es complicado entenderlos. No obstante, es recomendable leerlos bien, con lupa, analizarlos antes de firmarlos para así poder tomar una decisión correcta, confiable. En este tipo de contratos no se puede negociar ninguna cláusula específica y por eso muchas veces luego se detectan cláusulas abusivas. Los planes de ahorro son contratos de adhesión que están plagados de cláusulas abusivas, en donde se otorgan privilegios injustificados para una de las partes y casualmente esa parte no sos vos, es la empresa. Por ejemplo, una de las cláusulas abusivas más características que tienen los planes de ahorro está en la facultad que tiene la sociedad administradora de cambiarte el modelo y así obligarte a pagar por un auto que no tenés. Es llamativo que el Estado permita que esto suceda aprobando los contratos que elabora en forma unilateral la entidad administradora. Pero el contrato de adhesión se puede impugnar. Cada vez que exista alguna cláusula que otorgue privilegios injustificados para las empresas, no te preocupes, la Ley de Defensa del Consumidor te permite impugnar la contratación. La venta atada es una práctica abusiva que se produce con frecuencia en los planes de ahorro. Por ejemplo, cuando te imponen un seguro sin tu consentimiento. Si se produce que te agregan un seguro con el cual no estés de acuerdo, a través del artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor se posibilita impugnar esta cláusula y pedir el cambio de la compañía de seguros. Si eso no funciona, podrás enviar una carta documento o finalmente recurrir a alguno de los organismos de defensa del consumidor. Lo cierto es que la ley exige que el auto cuando sale de la concesionaria debe tener un seguro. Sin embargo, es importante que sepas que ese seguro lo podés elegir vos en forma libre. Y elegir la compañía es un derecho que te pertenece. Es habitual que al ingresar a la concesionaria, un vendedor muy bien entrenado con estrategias de marketing te ofrezca jugosos beneficios que luego no se vean plasmados en el contrato. Por ejemplo, comprando este determinado plan de ahorro, tenés la entrega asegurada en la cuota 4, te bonificamos 12 cuotas, te regalamos la alarma, el polarizado y la lista sigue. Lo que sugerimos en estos casos es que le exijas a la gente de la concesionaria que deje por escrito y confirma todas y cada una de las promesas que te han hecho. De esta manera tendrás la posibilidad luego de reclamar el cumplimiento de las ofertas que te han hecho. El plan de ahorro se puede vender. Técnicamente es una cesión de derechos, es la transferencia de los derechos sobre el plan a otro usuario. Muchas veces las concesionarias toman planes caídos o incluso activos para acceder a otro tipo de planes y poder revenderlos. Una vez más, en estos casos todo debe quedar plasmado por escrito. Es fundamental que sepas que la Ley de Defensa del Consumidor te protege y te asiste para que exijas el cumplimiento y el respeto de tus derechos. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor establece la obligación que tiene el proveedor de servicios a brindarte información cierta, veraz y transparente. De esta manera podés exigir que te muestren el contrato y que te expliquen cualquier duda que tengas. También el artículo 8 hace referencia al trato digno. En estos casos, vos podés plantear un reclamo ante la empresa y tenés que exigir que te respondan en tiempo razonable y de manera digna. También el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor te habilita a pedir la nulidad por cláusula abusiva. En este caso podrás impugnar esa cláusula que te está perjudicando. Entonces, si encontramos una cláusula que vulnera tus derechos en forma abusiva, podrás impugnar dicha cláusula. Por ejemplo, si se dio el típico caso de venta atada. Por otra parte, al momento de la adjudicación, es muy probable que la concesionaria te haga pagar los gastos de patentamiento. En estos casos, es importante que tengas en cuenta que podés exigir una rendición de cuentas y pedirle a la concesionaria que te explique a dónde fue cada peso que vos pagaste por el patentamiento.